Bien, buenos días. Para introducir la siguiente mesa sobre las claves para asegurar los beneficios de los datos abiertos, lo que voy a hacer es utilizar un ejemplo que es el que me pilla más cercano, que es el ejemplo de las universidades, que en este momento se están encontrando frente al reto o el desafío de abrir sus datos, igual que les ha pasado ya a otras entidades antes y les seguirá pasando a algunas más adelante, supongo. Entonces, bueno, hay algunas que ya han puesto en marcha sus iniciativas de datos abiertos, bastantes también están abriendo sus portales de transparencia y pues se preguntan, tanto las que lo están haciendo como las que están, como las demás, ¿por qué? ¿Para qué abrir los datos? Hay una motivación ahora que es clara, que es la de transparencia y rendición de cuentas, que es una motivación que ya estaba presente desde hace mucho tiempo, no es nueva, pero ahora es un poco más concreta, un poco más explícita. Entonces, pues es la pregunta, ¿es la apertura de datos la forma idónea de practicar la transparencia? ¿O es indispensable abrir datos? ¿O puede haber transparencia sin apertura de datos? También hay otras motivaciones. Podemos querer que facilitar que se creen servicios para acercarnos a la sociedad, que se conozca bien las enseñanzas que se imparten, la investigación y desarrollo que se realiza, que se pueda localizar investigadores, etcétera. O sea, un poco conocer la universidad, acercarla a los ciudadanos y a la sociedad. También mejorar la calidad de vida de los universitarios con servicios pues, directamente, digamos, de los típicos de ciudad dentro de lo que son los propios campus. Entonces, la cuestión es qué objetivos son los prioritarios, quiénes pueden estar interesados en los datos, en conocerlos, en reutilizarlos. Y si suponemos que la motivación ya está clara, probablemente nos surja la pregunta de qué podemos abrir, qué estamos obligados a abrir, qué debemos cumplir, qué complicaciones legales nos podemos encontrar por abrir datos o por no hacerlo. Y si estamos decididos, ¿cómo hacer para que la iniciativa sea eficaz y eficiente? En un momento, además, en que los presupuestos son muy ajustados, muy limitados. ¿Por dónde empezamos? La idea de abrir datos desde el principio es muy sencilla, muy atractiva y entonces la pregunta es por qué hay iniciativas que fracasan. ¿Cuál es la diferencia entre las iniciativas de éxito y las que no lo tienen? ¿Qué debemos tener en cuenta prioritariamente para conseguir el beneficio que esperamos? También es obvio, y ha salido en el caso de los municipios en la mesa anterior, que el valor de los datos va a aumentar si están armonizados entre muchas administraciones similares, entre los distintos ayuntamientos o entre las distintas universidades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos ponemos primero de acuerdo antes de abrir los datos o empezamos a abrir los datos y eso ya vendrá después? ¿Qué es mejor? Bueno, he lanzado un poco una serie de preguntas que yo creo que son relevantes en todos los casos. Creo que no estoy cualificado para responderlas, sinceramente. De lo que estoy convencido es de que para responderlas es imprescindible la concurrencia de muchos saberes y muchas competencias y, por tanto, encuentros como este pues son un factor clave. Yo creo que es muy de agradecer y es muy bienvenido que tengamos esta ocasión de intervenir personas de muy distintos perfiles y discutir estas cuestiones. En esta mesa contamos con 5 expertos que, desde perspectivas complementarias, pues van a aportar su visión a estas preguntas y espero que luego haya un debate en el que surjan todavía más preguntas. Y al final, dentro de una hora o así, pues todos tengamos un poco más claras las respuestas. En primer lugar, hablará Óscar Corcho, que trabaja en el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid y es cofundador de la spin-off Localidata. Está especialmente implicado en el caso de datos abiertos y ciudades inteligentes y en su normalización, que es precisamente de lo que nos va a hablar. ¿Y este será? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Algo que es bastante bueno es que veo muchas caras, algunas de ellas conocidas, pero también muchas de ellas no conocidas. Y esto es siempre algo que es bastante bueno a la hora de dar una de este tipo de charlas o de este tipo de encuentros, porque eso quiere decir que estamos llegando a cada vez a más gente. Mi presentación está estructurada de una manera relativamente sencilla, exponiendo primero el problema, luego parte de la solución y finalmente cuáles son los retos que tenemos que afrontar en el futuro. Y teniendo en cuenta el título de la mesa, que es cómo aseguramos los beneficios económicos, a mí me hubiera gustado añadir también y sociales de los datos abiertos, de lo que voy a hablar es de uno de los problemas que hemos estado tratando anteriormente, ya que en la mesa anterior ha surgido y que ha surgido como una necesidad que tenemos clara, que es la falta de interoperabilidad que tenemos entre todos los datos que se están proponiendo ahora mismo en los portales de datos abiertos. Las ciudades, concretamente, pero también otros tipos de administraciones, están publicando datos abiertos, pero cada una de estas fuentes de datos no es necesariamente interoperable.
Digamos que tenemos una ciudad nueva, ¿no? Una agencia, un ente cualquiera nuevo que quiere publicar en un formato, en una estructura interoperable, porque lo que quiere es que la gente se pueda beneficiar lo más rápidamente posible de los datos que se están exponiendo. En primer lugar, lo que tendremos es, pues si estamos hablando, por ejemplo, de datos de transporte, tendremos ciudades que publican, que extraen sus datos y los publican en formatos como GTFS, pues un formato que nos propone Google para poder pintar muy bien, muy bonitos en nuestros mapas esos datos de transporte y para que podamos hacer ese tipo de planificaciones de rutas que ya vemos en algunas ciudades. Habrá alguna otra ciudad que decida colocar esos datos con su propia estructura en un CSV, ¿vale? No voy a entrar en excesivos detalles técnicos sobre qué formatos son mejores o qué formatos son peores. Creo que se ha hablado ya bastante de ello y podemos seguir hablando mucho más adelante. Pero la idea es que, bueno, pues puede haber otra ciudad que genere sus datos en su propio formato. ¿Por qué tengo que utilizar el de Google si también puedo utilizar los datos tal y como me vienen procedentes de mi sistema de información? Y habrá alguna otra ciudad que también decida publicar sus datos pues, como un servicio web, ¿por qué no? Hemos visto que hay muchas posibilidades a la hora de publicar nuestros datos. No existen solamente distintas posibilidades a la hora de publicar los datos desde el punto de vista técnico, sino que también algo que es muy importante son precisamente los formatos que se están utilizando o las estructuras de datos que se utilizan en cada caso. Ahí tenéis algunos ejemplos de los típicos formatos que podemos encontrarnos cuando estamos hablando de datos de transporte. En unos casos tenemos Excel, CSVs, ficheros en JSON, ficheros en distintos tipos de formatos que podemos reutilizar. Si queremos realmente asegurar el beneficio económico y también siempre añado y social de lo que son los datos abiertos, la idea fundamental que tenemos si queremos hablar con los reutilizadores es que estos reutilizadores deberían poder construir una aplicación en una ciudad y poderla desplegar en todas las demás. Eso es lo que nos está haciendo Google cuando nos propone este formato GTFS para todas las ciudades del mundo. ¿Por qué no podemos llegar a ese tipo de acuerdos nosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Realmente estamos tan mal que no hemos llegado a ese tipo de acuerdos entre nosotros? ¿Cuesta tanto? Bueno, pues la idea es la idea fundamental. Yo quiero crear mi aplicación para Zaragoza, con sus datos abiertos, y directamente aplicarla en Cáceres, tal y como nos ha presentado Adolfo anteriormente. Eso es algo que nos gustaría poder hacer fácilmente. Pasamos a la parte relacionada con la solución, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Es posible hacerlo? Sí. Se pueden poner las administraciones a hablar entre ellas y hay muchísima gente, muchísimos funcionarios y no funcionarios que están de acuerdo y que tienen muchísimo interés y han puesto mucho esfuerzo en intentar conseguir precisamente este tipo de acuerdos. Lo que os voy a contar es la historia de un grupo de trabajo que ha estado funcionando durante el año 2014, que hemos coordinado entre Esther Minguela, de Localidata, y yo, y donde ha participado muchísima gente con distintas perspectivas. Han participado ayuntamientos, han participado federaciones de municipios, empresas públicas locales. Veo algunas de las personas que han estado en ese grupo de trabajo por aquí, entre la audiencia. Han participado empresas privadas que querían utilizar los datos ya, que los necesitaban para su negocio. Han participado comunidades autónomas. Digamos que tenemos una gran representación de distinto tipo de gente que son proveedores de datos y que han visto la necesidad de generar sus datos de una manera mucho más reutilizable para que otros puedan crear aplicaciones con ellas, y de utilizadores de esos datos que han pensado que es una buena idea colaborar, ponerse a trabajar conjuntamente para desarrollar ese tipo de modelos comunes. Y, de hecho, el trabajo que os estoy presentando no sería posible si no hubiera existido esa gran atmósfera de colaboración. Y gente que ha dejado su trabajo durante unas horas para podérselo dedicar a este tipo de grupos de trabajo. María Dolores también anteriormente hablaba de que hay mucho trabajo en la sombra que se está haciendo entre ministerios. Desde mi perspectiva, casi todo ese trabajo tiene que salir fuera, tiene que estar en datos abiertos porque podremos incorporar a muchísima más gente. Bueno, pues el resultado ha sido una norma que se ha publicado hace 3 semanas, 4 semanas, en el contexto de AENOR, la número 178-301, que números más feos, yo no me acuerdo pero normalmente de los números, pero de este ya sí que lo tengo bastante claro, donde se proponen 3 cosas que son básicas y que, en primer lugar, atacan a algo que ya se ha comentado también en las redes sociales hoy, que los datos abiertos no son tecnología únicamente. En los datos abiertos hay algo que es muy importante, que es la madurez que una organización tiene
en las políticas de datos abiertos, en su política, el grado de la gobernanza que tiene dentro de la organización para que los datos abiertos se estén utilizando dentro de la organización y se conviertan en un mal sistémico. Es decir, que no pueda uno evitar ya tener datos abiertos porque entonces el resto de sus servicios se caería. Y de esa manera, siendo el primer reutilizador de uno mismo, de sus propios datos, vamos a conseguir que la iniciativa sea sostenible. De hecho, pues estamos encantados de ver que ese modelo de madurez está siendo útil porque ya lo ofertan organizaciones que no han estado ni siquiera involucradas en el proceso. Es genial, o sea, lo ideal es ser copiados, porque eso lo que quiere decir es que la norma tiene un valor, puede tener un valor para las administraciones públicas. La norma está muy centrada en ciudades, es sobre Open Data y ciudades, pero podría ser aplicable prácticamente a cualquier otro tipo de organización que quiera adoptar una política de datos abiertos. También hemos propuesto 10 conjuntos de datos prioritarios para el 2015. Iremos avanzando, iremos creando nuevos conjuntos de datos en los siguientes años. Y esos 10 conjuntos de datos han sido elegidos conjuntamente por los proveedores de datos y también por los reutilizadores de los datos. Hemos dicho, oye, ¿cuáles son los datos más importantes? Los de transporte, los de población, los de contratos, contratación pública. ¿Por qué? Porque es datos abiertos y además también me sirve para transparencia. Los de presupuestos. Hemos elegido un conjunto de datos que son los que normalmente las ciudades estaban ya recibiendo a través de las peticiones que sus ciudadanos les hacen o que las empresas que quieren utilizarlos les hacen. Y, finalmente, hemos propuesto 10 vocabularios, siguiendo con lo que comentaba Adolfo anteriormente de Open Data Cáceres, de la necesidad de tener ontologías que sean globales, que sean promovidas por el Gobierno, ¿no? Que estén en algún lugar, en un repositorio del Gobierno para que podamos realmente reutilizarlas, pues hemos propuesto ya esos 10 vocabularios iniciales, esas 10 estructuras de datos iniciales para los CSVs que tenemos que ofrecer o para las ontologías o el RDF o Link Data que tenemos que ofrecer. De tal manera que podamos tener desarrolladores utilizando estos datos y además podamos tener también pues, ciudadanos, periodistas, reutilizando los datos de manera sencilla. Asimismo, estos vocabularios están empezando a ser alineados, algunos de ellos ya lo estaban, con organismos de estandarización como el W3C, que está estandarizando vocabularios para que se utilicen de manera completamente global, internacionalmente, o la World Wide Web Foundation, que tenemos por aquí a Chema, pues por ejemplo en el caso de los contratos, de los datos de contratación. Tenemos ya algunos primeros resultados de organismos que han empezado a utilizar ese tipo de vocabularios y que siguen avanzando, intentando mejorar cada vez más sus propuestas o su oferta de datos abiertos con el objetivo de ser interoperables. Por ejemplo, uno de los casos es pues, los datos de contratación pública, todos los contratos mayores, menores, de cualquier tipo, que se publican en Zaragoza, por el Ayuntamiento de Zaragoza, y donde ahora mismo podéis resolver cualquier tipo de consulta sobre cuánto se ha gastado en determinado contrato, porque podréis acceder a ello de una manera unificada y estructurada. Se ha creado una ontología, se ha creado un vocabulario, se han establecido las estructuras de datos que se tienen que utilizar y tenemos ya las consultas habituales que queremos resolver desde el punto de vista de la transparencia. Oye, ¿quién se ha llevado más contratos, ¿no? ¿Y cuál es la empresa que suele trabajar con este departamento dentro del ayuntamiento? Lo más importante es que las personas de contratación, las personas que trabajan en la unidad de contratación de Zaragoza se lo creen. Al principio quizá no se lo creían tanto, ahora se lo creen y no podrían vivir sin ello. Es decir, que este es uno de esos ejemplos en los que tanto la transparencia como los datos abiertos se unen y además sirve para que cualquier departamento pueda saber lo que hacen los otros departamentos muy rápidamente. Otro ejemplo pues es simplemente trabajando con presupuestos donde ya existen algunos estándares y donde hemos propuesto una serie de vocabularios que intentan destilar esos estándares para hacerlos comprensibles en los portales de datos abiertos. Pues el ejemplo de Alcobendas, que recientemente ha sacado una web de presupuestos donde se puede analizar, no solamente visualizar de una manera agradable para el ciudadano, sino también descargar los datos en CSVs, descargar los datos en RDF y tenerlos disponibles para que otros los puedan utilizar. Este trabajo va a continuar, es un trabajo lento, es un trabajo que requiere bastante trabajo, hay que homogeneizar muchas cosas, hay que poner de acuerdo a muchas organizaciones que tienen ganas de ponerse de acuerdo, ya lo hemos visto anteriormente, y continuaremos con este trabajo tanto en el contexto del grupo de AENOR
en el que se ha desarrollado esta norma, como en el contexto de una red temática que acaba de empezar sobre datos abiertos y ciudades inteligentes, y donde vamos a empezar a incorporar ahora a ciudades para que puedan empezar a trabajar conjuntamente en esos vocabularios que les interesa que estén creados de manera homogénea para poder facilitar la vida a sus reutilizadores. Así que ahí tenéis la web y encantado de daros muchas más ideas a continuación. Muy bien, muchas gracias, Óscar. A continuación, Carlos Iglesias es un reconocido consultor independiente sobre datos y gobierno abiertos que ha desarrollado metodologías pioneras para el análisis y la mejora de las iniciativas a nivel mundial, cubriendo todos los aspectos. Desde esta amplia experiencia nos va a exponer su visión sobre el pasado, presente y futuro de los datos abiertos. Cuando quieras. Bueno, lo primero, es estupendo volver a estar aquí un año más, es estupendo que tengamos este punto de encuentro anual que nos sirve un poco para repasar lo que hemos hecho, dónde estamos, qué podemos hacer en un futuro. Es estupendo ver que el Open Data sigue vivo, que el Open Data sigue evolucionando, que, como comentábamos, volvemos a vernos muchas caras conocidas, pero también muchas caras nuevas. Y aprovechando un poco todo este contexto, pues lo que voy a intentar hacer es precisamente un ejercicio de este recorrido que llevamos ya, no sé si son ya creo que 5, ¿no? las ediciones de este encuentro, y hacer un poco una visión hacia atrás del pasado, cómo empezamos, de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos ahora en el presente, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no? ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles podemos encontrar? Y quizás lo más difícil también siempre, ¿no? es intentar mirar un poco también hacia el futuro y ver dónde deberíamos estar en el futuro y hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Bueno, empezamos un poco con la visión del pasado, que bueno, ahora mismo esto tampoco nos dirá mucho. Bueno, básicamente lo que pretendo dar a entender con esta visión del pasado es que quizás siendo un poco autocríticos y mirando hacia el pasado y cómo empezamos, pues hemos intentado empezar un poco la casa por el tejado y sin saber muy bien pues qué había debajo, ¿no? que debería haber ahí como cimientos o cómo se hacían esos cimientos, ¿no? Y además, quizás, por eso lo pongo un poco entre interrogantes esto del pasado, quizás a veces seguimos cometiendo el mismo error, entre comillas. Tampoco es un error. O sea, si miramos hacia atrás, al final, hace 5 años no había nada, no había absolutamente nada, no existía el Open Data. Era prácticamente la primera vez que cualquiera de nosotros oía hablar del Open Data, ¿no? Por lo tanto, era muy difícil saber lo que había que hacer, ¿no? Y no había referencias, no había nada. Había, en teoría, un objetivo muy simple. El objetivo era compartir los datos para que la gente los pudiera aprovechar, los pudiera utilizar y nada más, ¿no? Y muchas veces nos hemos guiado también por el famoso grito de guerra de queremos el famoso raw data now, ¿no? Queremos los datos en crudo y los queremos ahora, ¿no? Y luego ya veremos qué pasará. Y lo que hemos visto es que, pues que así tampoco pasaba gran cosa, en realidad, ¿de acuerdo? O sea, luego llegaron los matices, ¿no? Empezamos a publicar datos en crudo y cuando llegamos allí con un montón de PDFs, pues la gente que nos pedía el raw data now ahora decía, bueno, pero esto no es lo que quería en realidad. No, bueno, sí, quería los datos ya, pero no los quería así, ¿de acuerdo? Esto nos llevó un poco a reflexionar. En su momento conseguimos que el movimiento se iniciase, pero bueno, hemos conseguido pues, batir récords, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de datos de farmacias de guardia. ¿Esto está bien o está mal? O sea, es sin duda algo. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros lo ha necesitado en algún momento. Es un dato que es perfectamente útil y válido. ¿Es lo que nos va a llevar a la revolución que esperábamos con los datos? Claramente tampoco,
¿no? ¿De acuerdo? También hay que sacar, y no es una crítica en realidad, hay que sacar la conclusión positiva de todo esto. Es decir, ¿por qué esos datos son tan fácilmente reutilizables y por qué están disponibles prácticamente en todos lados? Y sin haber llegado a ningún tipo de colaboración ni acuerdo, es algo en lo que fijarse también, ¿de acuerdo? Es algo de lo que aprender también. Pues probablemente porque era algo que ya estaba disponible, que estaba en un formato ya muy reutilizable, que era fácil de reutilizar, que fácilmente se podía construir cosas sobre todo eso, ¿de acuerdo? Y con este tipo de observaciones es con las que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y esto nos lleva un poco al presente. Ahora, hoy en día, 5 o 6 años después, conocemos mucho más de lo que es el Open Data y de cómo se lleva a cabo el Open Data, ¿no? y de cómo debería ser ese Open Data, ¿no? Y eso nos lleva un poco a este camino, a estas fichas de dominó, en la que para llegar a ese objetivo final, pues tenemos que empezar por la primera ficha e ir cayendo una tras otra, ¿no? Y todas esas piezas son importantes. Y si quitamos una de estas piezas, y con estas piezas a lo que me refiero son a cuestiones políticas, organizativas, sociales, económicas, técnicas también en cierta parte, etc. Si quitamos alguna de estas fichas, bueno, pues dependiendo de lo cerca que estén unas de otras, a lo mejor sigue el camino, pero si quitamos demasiadas, está claro que esto no va a llegar al final, ¿de acuerdo? Y lo sabemos de antemano. O sea, este conocimiento hoy en día ya lo tenemos. Hay cosas que todavía son discutibles, pero todas las metodologías que conocemos hoy en día, al final tienden a converger. O sea, cuestiones, por ejemplo, como la norma UNE que tenemos ahora, básicamente lo que ha venido a hacer es recopilar las metodologías que todos hemos venido aplicando en este tiempo y normalizarlas en un documento, ¿de acuerdo? No es nada novedoso, es algo que hemos venido ya aplicando prácticamente en todos los proyectos últimamente, ¿de acuerdo? Podemos verlo también como una receta de cocina. O sea, una receta tiene unos pasos, por ejemplo, una receta de repostería, es muy importante seguir todos los pasos y con los ingredientes y las cantidades necesarias en cada paso. ¿Qué pasa si me salto algún paso, algún ingrediente? Bueno, pues en ocasiones puede pasar que la receta no esté tan rica al final. En alguna ocasión puede incluso pasar que esté más rica y que hayamos innovado, ¿de acuerdo? Y así también ese es el camino también, a veces arriesgar, salirse del camino diferenciado, generalmente no por casualidad, sino con unas creencias y unas motivaciones, y así se obtienen también nuevas recetas maravillosas. Pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, pues con lo que acabaremos es con un postre que no sabe como queríamos que supiese y que, además, en muchas ocasiones incluso no estará muy bueno, ¿de acuerdo? Esta es un poco la situación en la que nos encontramos ahora en la actualidad. Y la cruda realidad es, tenemos, por ejemplo, probablemente Josema nos pueda dar más detalles luego sobre el barómetro de los datos abiertos, el estudio que hace la Web Foundation anual sobre el estado del Open Data en el mundo, y de ahí sacamos cifras concretas, cifras como que de los datos que se consideran de alto valor, que todos sabemos ya que son de alto valor, que todas las políticas y las estrategias a nivel mundial recomiendan que se prioricen, de ese conjunto de datos, pues la mayoría andan entre un 10 y un 40% de disponibilidad. Es decir, ni siquiera están públicos, de ninguna forma. No estoy hablando siquiera de Open Data, no estoy hablando ni de elegibles por máquinas, ni de las licencias, ni de nada. Simplemente no están, ¿de acuerdo? Y de los que están, de ese otro menor porcentaje que sí están, tan solo, depende un poco del estudio que analicemos, entre el 10 y el 20% de los que están disponibles de forma abierta, es decir, con una licencia que permita que eso se pueda usar para algo. Solo entre el 10 y el 20%. No hay que ir más allá en el discurso. Ahí paramos, ¿de acuerdo? Si no tenemos siquiera la posibilidad de poder usar esos datos, nos hemos quedado en la primera ficha, prácticamente, ¿de acuerdo? Es tan simple como eso. Muchas veces es puro desconocimiento, muchas veces es el miedo legal, que también otros compañeros de la mesa seguramente indicarán más luego sobre este aspecto, pero es tan simple como, por favor, indicar, y además esa voluntad nos consta que existe muchas veces de compartir, pero indicar que queréis compartir los datos. ¿Cómo se indica eso? Poniendo una licencia que diga, o unos términos de uso, que esos datos se pueden utilizar. Si no, ahí hemos terminado ya el recorrido. Más datos interesantes. De esos datos que sí están disponibles, ya no hablo de los otros que no están disponibles,
tan solo en torno al 40% se actualizan periódicamente. Periódicamente quiere decir un mínimo sensato, no quiere decir a diario, etcétera, depende del tipo de datos también, pues tan solo el 40% se actualizan con cierta periodicidad. Y en torno al 50-60% están disponibles en algún formato legible por máquina. ¿De acuerdo? Son las bases, ni siquiera entro en conceptos más específicos o más controvertidos de los datos abiertos. Pero estas son las bases de los datos abiertos. Sin estos mínimos no hay nada, no hay datos abiertos. Por lo tanto, el resto de las fichas, estas son las primeras fichas de los datos abiertos, el resto de las fichas jamás caerán. ¿De acuerdo? No esperemos una revolución, no esperemos grandes beneficios sociales, económicos, porque no hemos cumplido con la primera parte. ¿De acuerdo? Futuro. Bueno, quizás hasta ahora, por lo menos, a lo mejor la visión puede parecer muy pesimista. No es mi intención tampoco, todo lo contrario. Yo soy muy optimista en cuanto al futuro de los datos abiertos y mirando nuevamente atrás al pasado, creo que hemos avanzado muchísimo. O sea, que lo que tenemos hoy a lo que teníamos hace 5 años es un mundo. Y lo bueno es que estos estudios también, como el barómetro, indican que aunque no hay un crecimiento enorme, sí que hay un crecimiento sostenido año a año, es decir, seguimos en una tendencia positiva. Y el futuro pasa por una colaboración mejor. Los proyectos de datos abiertos son proyectos puramente de colaboración. Ese es el gran reto de los datos abiertos. No son problemas tecnológicos, etcétera, ¿de acuerdo? Y podríamos hablar largo y tendido de incluso, nuevamente, de empezar la casa por el tejado, el tema de las tecnologías linked data, de cuándo es adecuado y cuándo no, de por qué, de si deberíamos debatir sobre el linked data cuando hemos visto que ni siquiera tenemos datos abiertos en un formato mínimamente reutilizable y con una actualización mínima, de si deberíamos poner el foco más en colaborar en otro tipo de cuestiones como las políticas de datos abiertos, organizar tu casa para que, digamos que la estructura interna dé soporte a los datos abiertos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las cuestiones que de verdad garantizan que los datos abiertos, con cierto recorrido intermedio, en un futuro lleguemos a esa revolución. Bueno, con eso, el futuro simplemente colaboración, pero colaboración real, colaboración más abierta, colaboración con las características que tiene que tener la colaboración participativa, abierta, transparente, que se comuniquen los pasos que se van dando, que se permita participar a todo el mundo de forma inclusiva, ¿de acuerdo? No cualquier colaboración. Y lo mismo sirve para cualquier tipo de estándares. Y, sobre todo, mucha más separación entre las capas. La interoperabilidad no es nada nuevo. El Open Data es interoperabilidad. El esquema de interoperabilidad europeo lo dice desde hace mucho tiempo. Hay una primera capa que es el contexto político, que vamos en la buena dirección. Hay una siguiente capa que es la interoperabilidad legal, que tiene sus más y sus menos, y ahora mismo lo veremos. Hay una siguiente capa que es la interoperabilidad organizativa, que es todavía una gran asignatura pendiente. Y hay una cuarta capa que es la interoperabilidad semántica, pero ojo, semántica en el sentido de toda la vida de la semántica. Semántica en el sentido que hemos aprendido en primaria. Semántica en el sentido de entenderse y punto. Y luego hay una última capa, la última, por cierto, que es la tecnológica y que es la tecnología que vamos a utilizar y que debería estar completamente desacoplada de la capa semántica, ¿de acuerdo? En el sentido general y de toda la vida de semántica, ¿de acuerdo? Esa es un poco mi visión del futuro. Y, como digo, no quiero dar tampoco una visión más que, no pesimista, sino más bien un poco autocrítica y reflexiva de, bueno, un poco no seguir, no tiene mucho sentido que sigamos un poco en el discurso de el raw data now, los datos son el petróleo, etcétera, y no nos planteemos un poco la vuelta a los orígenes del Open Data, a reflexionar sobre lo que de verdad es o no es el Open Data y a centrarnos en esas primeras fichas, en la base, para que luego pueda caer el resto de fichas. Bien, gracias, Carlos. A continuación, Chus García, que es responsable de estándares y calidad web en W3C España y en la Fundación CETIC. Su trabajo actual se centra en el apoyo estratégico y técnico para que las instituciones públicas publiquen sus datos en formatos abiertos y reutilizables, y nos va a hablar del papel que pueden o deben jugar los datos abiertos en beneficio de la transparencia.
Muy buenos días y antes de nada, es de bien nacido ser agradecido y me gusta serlo siempre. Muchas gracias por traernos otra vez aquí a CETIC y a mí a participar un año más en la jornada de la Porta. Es un lujo, primero por estar en esta mesa, estar con los ponentes que estoy y por poder decir cosas. Lo bueno que tienen las mesas de expertos es que te permiten a veces decir alguna cosa, aunque no esté en el orden del día o de lo políticamente correcto. Alguna de ellas empezó Carlos, y Carlos yo creo que en algún momento cortó, y yo, diré alguna seguramente, ¿vale? Porque yo creo que es bueno que se debata sobre esto después de tantos años y de haber visto ese pasado, ese presente y ese futuro que queremos tener todos para los datos abiertos. Si le doy así, ¿funciona? Ok. Bueno, lo primero de todo, ya en la primera mesa se habló sobre transparencia. Dolores dijo algo sobre la transparencia y yo, mi resumen de presentación iba sobre esto solamente, pero voy a intentar cortar esta parte para ceñirme a los 10 minutos y hablar alguna cosa más, ¿no? La parte de transparencia es algo que ha sido intrínseco al Open Data desde que se inventó. De hecho, todos aquellos, los más viejos y nuevos del lugar, recordaréis en las presentaciones, la segunda, tercera diapositiva, hablaba sobre los beneficios del Open Data en virtud de la transparencia y el beneficio económico. En 2013 llegó una ley de transparencia muy deseada y por fin obtenida. Ya sé que ha sido criticada, pero yo no me toca eso hoy. Y esa ley de transparencia, pues entre otras cosas, establece una serie de condiciones de todo tipo, de cómo tiene que ser la publicación de datos, lo que llama publicidad activa y pasiva, es decir, proactiva y reactiva por parte de las administraciones. Datos todos ellos muy interesantes. Antes, el representante del CIS, y en virtud de esas encuestas que hace, sabemos que para los españoles el segundo problema después del paro es pues, los problemas de corrupción. Y yo creo que una ley de transparencia en estos momentos es algo que es bueno y deseable, y además que se ejecute y que se lleve a sus máximas opciones, ¿no? En esta transparencia, como decía, siempre veíamos la transparencia y el Open Data unidos. Sin embargo, cuando estamos viendo cómo se están implementando los portales Open Data, yo sinceramente, y es la primera reflexión, no estoy viendo todo el Open Data que me gustaría, ¿vale? Y es un tema que sí me gustaría que debatiéramos aquí, porque entonces algo me he perdido en esta película. Es decir, si el Open Data daba transparencia, cuando hablamos de transparencia tendremos que hablar de Open Data, ¿no? Curiosamente, además, la propia ley establece que entre las condiciones que se tienen que cumplir para esa publicación de información está que sean datos de valor, datos comprensibles por las personas, lógicamente, pero establece también unas recomendaciones sobre interoperabilidad y sobre reutilización. Por lo tanto, y yo creo que eso es en lo que deberíamos estar todos, pongamos más Open Data funcional en los portales de transparencia, porque creo que es una de las formas de que esa rendición de cuentas, esa accountability, llegue a su máximo potencial, ¿verdad? El segundo punto, y aquí también ahora toco una parte que estuvo tocando antes Óscar. Yo tenía un profesor de química que decía que en las zonas de contacto es donde se producen las mejores cosas, cada uno que lo interprete como quiera. Él lo decía en la parte química, lógicamente. Las Smart Cities son un punto de confluencia de cosas, todas ellas muy buenas. Estamos hablando de una necesaria o muy necesaria colaboración entre la parte pública y privada. Estamos hablando de tecnología que tiene que estar a la base de todo esto, sensores, sobre todo mucha cantidad de datos, ¿vale?, que necesitamos poder agarrar y podamos procesar y sacar todo ese beneficio y ese valor que queremos para esa ciudad inteligente. En esas ciudades también tenemos innovación social. Hace poco salió un informe europeo sobre innovación social. En Europa hay más de 1000 proyectos relacionados con innovación social y en España estamos en el 4º puesto, con un buen número de proyectos que están a la cabeza de esa innovación social. Y esa innovación social también debe estar en esa Smart City junto con todo lo que estamos viendo. Datos, innovación social, colaboración público-privada. Ese es un crisol en el que si además somos capaces de que todos estos datos hagan lo mejor, es decir, sean públicos y estén a disposición de que empresas o reutilizadores en general, no me he olvidado de que siempre hablamos de las empresas y que hay
diferencias en cuanto a el reutilizador es en sí mismo diverso, eso es cierto, y las preguntas de antes nos lo han hecho ver claramente. Pues toda esa cantidad de cosas que confluyen en las Smart City son un escenario fantástico, ¿vale?, para que saquemos lo mejor de ahí. Y esas exclamaciones que aparecen abajo es porque es una alerta, en el sentido de que, y esto es una realidad, en algunos de estos proyectos de Smart City se está viendo cómo los datos no se están proyectando hacia afuera en su completitud. Es decir, algunos de ellos se consideran datos de función o funcionales y en vez de estar publicándose se dejan en la parte de dentro. Sería lo que se llamaría el Open Data profundo. En vez de la web profunda, pues sería el Open Data profundo, y ese no nos sirve para mucho si queremos sacar de todo esto beneficio económico. En la última parte, también como otro desafío, como reflexión más... Sí, ahí está. Durante muchísimo tiempo hemos venido diciendo y hablando que mucho de lo que necesitamos para el Open Data pasa por la estandarización de todo rango. No solamente se refiere a la estandarización tecnológica, se refiere a la estandarización, por ejemplo, en cuanto a los objetivos. Es decir, cada una de las iniciativas que tenemos, aun siendo del mismo nivel de la Administración, autonómico, regional, de diputación, de ciudad, muchas veces no tienen unos objetivos similares. Y eso es un problema porque nos debilita. Iniciativas como la normalización que comentaba antes el anterior ponente es importantísimo en el sentido de que nos establece unos puntos hacia los que dirigirnos. Pero no debemos quedarnos ahí porque, como insisto en que la normalización se está centrando en cosas muchas veces funcionales y técnicas y los objetivos deben ser comunes. Tenemos que establecer políticas comunes. Lo ha dicho Carlos, así que no me voy a poner a abundar en ello. Solamente una cosa, muchas veces la gente no está poniendo condiciones de reutilización simplemente porque el portal hereda las condiciones que ponía el portal anterior. Se copia la plantilla y en la parte inferior pone todos los derechos reservados. Entonces le dices, oye, que esto según lo que tú tienes aquí no se puede reutilizar. Dice, ¿cómo que no? Si estoy en un portal Open Data. Pero es que venía con las condiciones anteriores. Son cosas tan sencillas como estas, ¿vale?, que se solucionan muy fácil, pero que se tienen que solucionar. Porque si no, el reutilizador no tiene capacidad, es decir, estaría haciendo una infracción utilizando esos datos. Hay que hacer también una estandarización en cuanto a la calidad. Y cuando me refiero a estandarización de calidad, estamos hablando de estandarización de tipos, es decir, de qué datos. Y datos importantes y de valor debemos de publicar. Voy a decir algo, esa frase famosa que dice que lo mejor que se puede hacer con los datos se le va a ocurrir a otro que está fuera, es fantástica. Pero ha servido a mucha gente para poder poner datos a disposición que realmente hay que tener muchísima imaginación para poder hacer algo con ellos. Y lo digo de verdad. Es decir, cuando analizamos los datos, porque una cosa es cuántos conjuntos de datos proyectamos, cuántos formatos ponemos esos datos, pero hay que ir también a ver qué es lo que hay dentro de esos datos. Y a veces nos sorprende encontrarnos con cosas de poquísimo valor o con un nivel de agregación que prácticamente es una tabla con 3 columnas y 3 datos en filas. Eso, insisto, mucha imaginación hay que tener para sacarle valor. Por eso digo que cuando hablamos de calidad en cuanto a que tengamos buenos tipos de datos, que los tengamos en los formatos que sean necesarios y útiles, y también que lo tengamos en los vocabularios para que, como decía antes Óscar, una aplicación hecha en Barcelona pueda servir para Gijón, para Madrid o para Sevilla o para Massachusetts, donde sea. Tenemos que también ir a una estandarización en cuanto a la parte técnica. Y con esto no me estoy refiriendo a si tienen que ser 5 estrellas o tiene que ser 1 estrella. Tiene que ser aquello que sirva para que yo pueda lanzar una iniciativa y hacerla sostenible, lo cual es muy, muy importante. La sostenibilidad en las iniciativas es vital. Y en algunos casos hemos visto caer iniciativas por el camino simplemente porque no se ha tenido un modelo, un plan, ya no digo una estrategia, que me parece de grado muy, muy fuerte, un plan tan sencillo como decir qué voy a hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo. Eso, si alguien está ahora mismo planteándose hacer una iniciativa, que no se lo olvide nunca. Llámelo plan operativo, no lo llames estrategia, pero tenlo. Necesitamos sistemas de medición que midan realmente cuál es la validez y el valor de ese Open Data. Pero insisto, que no solo sea simplemente si tiene un tipo de datos o el número de datos que tiene, sino que baje también a ver si los datos que hay dentro tienen
tienen valor, porque a veces, insisto, nos encontramos con fallos en los datos que se están proyectando simplemente porque nadie se ha parado a mirar si esos datos que se están sacando están bien, ¿no? Estandarización en cuanto a la cultura. Hablamos de la cultura de reutilización y a mí me gusta hablar de la cultura de utilización. Es decir, vayamos hacia que nuestra sociedad... Estoy acabando ya. He sido el único que se ha pasado, ¿se han fijado? Bien, cierro. Así no puedo acabar. Ahora sí, ahora sí. La cultura de la reutilización y también de la utilización. Hagamos una sociedad que sea capaz de utilizar los datos. Y eso se consigue con cultura desde la educación. Es decir, que la gente sepa y quiera utilizar los datos. Eso es empoderar a la gente y hacer que tenga, es decir, capacidad de saber si lo que le dan es bueno o no. Y por último, estandarización en cuanto a la promoción. Hacemos muchas cosas para promocionarlo, pero a lo mejor es bueno tener ciertas cosas que hacer en cuanto a qué eventos, concursos, etcétera, poder hacer y además hacerlo de la forma más coreografiada y en red posible, ¿vale? Por último, hagamos que el Open Data sea un canal. Tenemos un canal web, hemos creado un canal móvil, un canal presencial, hagamos el canal de datos y demos el mismo rango que tiene el resto de canales. Gracias. Y disculpas. Bueno, gracias, Chus. A continuación, Julián Valero, responsable del Grupo Innovación, Tecnología y Derecho de la Universidad de Murcia, investigador sobre la gestión avanzada de la innovación tecnológica en el ámbito de la Administración y, en particular, sobre aspectos jurídicos relacionados con los datos abiertos y la transparencia, reflexionará sobre las implicaciones del derecho ante el desafío de la apertura de datos. Muchas gracias. No sé si ahora. Me van a permitir que les hable de pie porque yo soy docente y no sé dar clases sentado. Entonces me resulta antinatural, ¿no?, mi forma de expresarme en público, hacerlo sentado. Y antes que nada, Enrique, si me paso un solo segundo, me pone la alarma que los profesores universitarios hablamos mucho y si somos de derecho ya, bueno, no quiero ni contar. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo de concreción. Y más que un examen, yo os invito a que contestéis a una encuesta. ¿Quién piensa que el derecho es una barrera para el Open Data? Muchas manos, otras que no se atreven. No hace falta levantar la mano, es una pregunta retórica para ir entrando en materia, ¿no? Pues desde nuestro grupo de investigación llevamos varios años implicados en el análisis jurídico de la gestión de la información, la gestión avanzada de la información, la reutilización, como a lo mejor hay que dejar de llamar ya a todo este tipo de iniciativas, el Open Data, cada uno que lo llame como quiera. Hemos participado en la red LAPSI, financiada por la Unión Europea, durante varios años. Ha terminado esta red en diciembre de 2014 y todos los documentos finales están disponibles en la web. Meten en Google el proyecto LAPSI y seguramente los encontrarán sin problema. En la actualidad también estamos llevando a cabo otro proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía, creo que ahora se llama ya Competitividad, ya no sé si Innovación, en fin, el Ministerio de Economía de toda la vida, donde analizamos las implicaciones jurídicas de ese cambio de paradigma que debe tener lugar en la administración pública para que la gestión de la información obedezca a un nuevo planteamiento aprovechando el potencial de transformación que tiene la tecnología. Y, evidentemente, uno de los aspectos principales en los que nos estamos centrando es en la reutilización y en el Open Data. Hablando de barreras y, por tanto, de cómo en nuestra experiencia se pueden solventar las barreras, pues voy a tratar de hacer un análisis muy sintético de algunas de ellas. Tengo aquí improvisadas pues 7 de ellas en las que me voy a detener especialmente para luego dar otra perspectiva un poco más optimista, ¿no?, en la línea que comentabais anteriormente. En primer lugar, y me parece que es la barrera principal, es que no existe un derecho de acceso a la información del sector público en España. Habrá que pensar, si tenemos una ley de transparencia de 2013, bueno, voy a matizar. Tenemos un derecho degradado. Y si no se puede acceder a la información, ¿cómo vamos a poder utilizarla? ¿Por qué digo que el derecho es degradado? Porque hay silencio negativo
Cuando la Administración no contesta, no tengo derecho de acceso. Ahora volveré sobre este asunto. En segundo lugar, porque, en mi opinión, son opiniones personales, ciertamente, los límites, la amplitud de esos límites que impiden acceder a la información es demasiado amplia según la configuración de la Ley de Transparencia. Por eso, en relación con la intervención anterior, que habla de la Ley de Transparencia, no me extraña que la Ley de Transparencia no haya servido para impulsar la reutilización. Porque, además, en segundo lugar, sería la segunda barrera, no existe un derecho a la reutilización. En este sentido, para que existiese, yo creo que, en la línea de la directiva, todo lo que sea accesible debería ser reutilizable. Y estoy utilizando el término en una concepción jurídica, no ya tecnológica, no estándares, sino un término, insisto, estrictamente jurídico. No hay tampoco garantía de actualización de la información, como se comentaba anteriormente. ¿Y cómo le vamos a pedir al agente reutilizador, al infomediario, como lo quieran llamar, que haga una inversión para que luego no pueda mantener el negocio? Por no hablar, por supuesto, de la ausencia de formatos interoperables. Insisto de nuevo en la visión jurídica de este concepto. Es que la Ley de Transparencia dice, preferentemente, se podrá acceder en formatos reutilizables. Echa la ley, echa la trampa, ¿no?, como se dice coloquialmente. En tercer lugar, tercera barrera, y esta es una barrera en la que la Comisión Europea, lo puedo afirmar porque lo he visto en persona, está obsesionada. No existen mecanismos de tutela adecuados para aquellos supuestos en que indebidamente se deniega el acceso y o la reutilización. No existen. Y no podemos conformarnos con que hay control judicial de la decisión administrativa, porque 8 o 10 años después, pagando las tasas oportunas, pues ya no nos sirve la sentencia judicial estimatoria, porque el Open Data, la reutilización, tiene una dinámica, un dinamismo mucho más vertiginoso. En cuarto lugar, la gran barrera. Es que la Ley de Protección de Datos, habrán oído esta excusa, me impide darte esta información. Bueno, porque no se contempla, claro, la Administración cuando utiliza la información, cuando recoge los datos, no contempla la posibilidad de usos posteriores de esa información. Y en ese sentido, aquí la única salida, esperemos que el futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos nos eche una mano, es la gestión avanzada de la información del sector público. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se prevea ya desde el principio la disociación futura de los datos con carácter preventivo. Y en ese sentido, pues las exigencias de privacidad por el diseño que confiamos, ¿no?, que en breve el Reglamento Europeo acabe imponiendo como norma jurídica exigible, nos pueda, insisto, ayudar en ese planteamiento de utilizar la información vinculada a datos personales para una finalidad posterior, pero separando los datos de su titular. Y de esta manera evitaríamos tener que aplicar los límites que son muy estrictos de la Ley de Protección de Datos. En esta misma línea, en quinto lugar, la propiedad intelectual. Y este es un desafío si queremos transponer correctamente la Directiva de 2013, que, como saben, amplía su ámbito de aplicación a las bibliotecas, museos, archivos. Y aquí el problema viene en que la Administración pública en España, salvo excepciones, no tiene claro un modelo, un plan, como se decía anteriormente, de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Y pagamos por cosas que luego creemos que no podemos utilizar. Todos seguramente podríamos poner algún ejemplo, ¿no? Fotografías que hemos pagado y luego, no, es que no se puede, ¿cómo que no se puede utilizar? Hay que distinguir el derecho moral del autor de la explotación patrimonial. Estas son cuestiones elementales. No voy a detenerme más porque si no el tiempo pasa. En sexto lugar, la exoneración de responsabilidad. No, yo no soy responsable de nada. Cuelgo está aquí, pero bueno, esto no va conmigo. Bueno, habrá que concretar, precisar el alcance de esa exoneración, porque con carácter general y absoluto a mí me parece de dudosa, iba a decir legalidad, en realidad constitucionalidad. Dejémoslo ahí. Y en séptimo lugar, la que podría haber sido la gran ayuda del Open Data, la reutilización, la Ley 11/2007, que tiene dos pecados originales. Un excesivo protagonismo para el papel, desde mi punto de vista, lo cual dificulta posteriormente la reutilización, evidentemente, y, en segundo lugar, el limitado alcance jurídico de las normas de interoperabilidad, del Esquema Nacional de Interoperabilidad y todo lo que derive de ahí. En fin. Pero me gusta ser optimista. Yo también soy optimista, comentabais antes en la mesa.
Y yo creo que el derecho es un motor para el cambio. Un motor para el cambio en el sentido de que, por ejemplo, ahora tenemos una oportunidad. Vamos a transponer la directiva de 2013 antes de julio de 2015, no sé si dará tiempo. Yo no conocía que ya estuviese en información pública el anteproyecto de ley que transpone la directiva. Y cuando lo he oído esta mañana me he puesto nervioso. Digo, menuda encerrona. Y ahora, ¿cómo voy a ver si encuentro? Me he dado cuenta que mis hijas tienen razón. Papá, es que no estás en las redes sociales. Y es verdad. Así que se me ha ocurrido sobre la marcha la idea de preguntarle a un amigo que lo sabe todo de Internet, a ver si me podía ayudar. Pero Google tampoco... No he podido encontrar la ley, entonces no puedo hablar con conocimiento de causa sobre el alcance de la regulación, no puedo utilizar esta idea del motor para el cambio para reflexionar con todos vosotros sobre esta materia. Pero sí que voy a comentar 4 ideas, ¿no? En la línea en que, en mi opinión, el derecho debe ser un motor para el cambio y cómo se podría intentar transponer la directiva. Primero, todo lo accesible debe ser reutilizable, en la línea de la directiva. Y les puedo afirmar esto también con conocimiento de causa porque hemos estado implicados en los debates de su gestación. Y solo cuando hay un interés público que lo justifique, la información podrá no ser accesible y podrá no ser reutilizable, pero habrá que motivarlo. Segunda idea, debería imponerse a la administración pública la incorporación de cláusulas sobre reutilización en los contratos con terceros. Usted me hace la aplicación, me hace el sistema, todo lo que usted quiera, pero me va a hacer en un formato que sea interoperable. Y eso, que se obligue a la administración pública a incorporarlo a sus contratos, a sus pliegos de contratación. En tercer lugar, ¿por qué no imponer el carácter obligatorio preceptivo de la evaluación de estas aplicaciones, sistema de información preceptiva desde criterios de Open Data de reutilización? ¿Por qué no? Y establecer consecuencias jurídicas para el incumplimiento. Claro, si no, la ley se queda en papel mojado. Y en este sentido, por ejemplo, en cuarto lugar, ¿por qué cuando una administración, por ejemplo el Estado, da una subvención a otra, por ejemplo comunidades autónomas o entidades locales, no le condicionamos la subvención a que adopte estándares de Open Data reutilización? Esto se puede hacer perfectamente. Vamos a obligar legalmente a que se haga. Empieza a llegar me han sacado la tarjeta amarilla, corto ya. Simplemente, para terminar, no sé si se ve desde el final, es una viñeta, ¿no? Se supone que está Einstein con su profesor y le dice: es evidente que lo suyo no es la física, Einstein, ¿por qué no elige algo más fácil como el derecho? Y le contesta: es que el derecho se me da incluso peor. El derecho no son matemáticas, pero casi. 2 y 2 normalmente suelen ser 4 también en el mundo del derecho. Y tenemos que interpretar las normas en su contexto. Por ejemplo, la directiva. La directiva prohíbe el silencio administrativo negativo, porque requiere motivación en la denegación. La directiva obliga a que los Estados velen efectivamente, dice velarán, porque la información sea accesible con fines de reutilización. O, ¿por qué no?, la dimensión de la interoperabilidad. Cuando hablamos de derecho matemática, la interoperabilidad no es solo un concepto técnico, también es un concepto jurídico. Y, por ejemplo, lo que hablaba Carlos antes de las licencias, pues habrá que tener también una perspectiva jurídica a la hora de hablar de interoperabilidad desde el punto de vista de las licencias, qué se puede y qué no se puede hacer con la información del sector público. Muchas gracias por su atención, gracias a la organización por haberme invitado a participar. Espero haber estado a la altura de las expectativas y, en todo caso, espero haber sido interoperable y que me haya entendido mínimamente. Gracias. Gracias, Julián. Bien, y finalmente, José Alonso, director del programa de datos abiertos de la Web Foundation. Desde su experiencia en iniciativas de datos abiertos y en proyectos internacionales de investigación sobre su impacto, va a analizar el estado actual y las direcciones de futuro si se trata de maximizar ese impacto del Open Data. Muy bien, muchas gracias. Y al igual que dijeron los demás ponentes, gracias por invitarme. Ya hacía muchos años y es un placer volver a estar aquí. Como sabéis, el que va el último es el que más difícil lo tiene, ¿no? Voy a ver si puedo decir cosas nuevas, aunque no sean muchas, para mantenernos un poco entretenidos. Básicamente, voy a empezar un poco por resumir lo que creo que Carlos dijo antes, ¿no? Yo suelo utilizar
el ciclo de Gartner de la sobreexcitación, ¿no? Sobreexpectación, ¿no? Sobre la tecnología, que conoceréis de sobra, ¿no? que crearon hace varios años, para hablar de lo que son para mí las dos distintas ondas, fases que hemos visto últimamente en el Open Data. En el tema de datos abiertos ya se comentó en la mesa, ¿no? Una primera fase de tú abres, publicas todo lo que tengas, alguien vendrá, lo reutilizará, etcétera, 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 ¿no? En mi opinión, eso pues tuvo un alcance muy limitado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando trabajaba en proyectos del lado del gobierno, y Chus y Carlos y yo trabajamos juntos durante varios años, y con más gente que hay aquí en la audiencia, que veo caras conocidas, que muchos hablaba de ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar? Es que los míos no saben hacer esto. Es que esto es muy complicado. La infraestructura, esto no tira. Bueno, oímos de todo tipo de cosas, ¿no? Y algunas con cierta razón, tampoco se voy a engañar. No siempre las excusas son excusas por ser excusas, ¿no? Sino que son ciertas. Entonces, aquello, yo en mi opinión, funcionó una temporada, pero no era lo que se quería o no era lo que debía, en mi opinión. Y se empezó a pasar una fase, yo creo, desde no hace demasiado tiempo, donde empezamos a estar enfocando un poco más la provisión del dato hacia la demanda del dato e intentar que cuadrara de la mejor manera posible. Si publico algo que sea útil, que sea algo que alguien vaya a usar para algo, ¿vale? Me gusta mucho que en este panel se ha centrado mucho la discusión en la transparencia. Me encanta, porque muchas veces, y sobre todo en países como España, se centra mucho en la parte del beneficio económico. Yo oía en la apertura, ¿no?, de que esto iba a ayudar a acabar con el desempleo. Está por ver, ¿no? Yo el día que vea eso, pues saltaré como el que más, pero creo que nos quedan como unos pocos decenas de años, como poco. Yo trabajo en un ámbito internacional. Y mi trabajo se ciñe básicamente en dos fases, ¿no? Una que es a nivel político de alto nivel, por así llamarlo, con interacciones con la Alianza del Gobierno Abierto, el G20, el G8, todas estas cosas. Y otra que es en un ámbito más regional, territorial, en países en vías de desarrollo, ¿no? Donde intentamos combinar los dos puntos de vista. Yo quiero ser también optimista. Y os diré, estamos, en mi opinión, ante una oportunidad capital. Existen varias iniciativas a nivel internacional que están ahora mismo abogando por los datos. Muchas de ellas ya no hablan de si son abiertos o no, aunque están llegando a ello. La que más tirón está teniendo a nivel internacional es la de las Naciones Unidas sobre el post-2015, de los retos del milenio, la que se llama la revolución de los datos, que conoceréis, y donde estamos trabajando de forma casi de codo con ellos, en ver cómo los datos abiertos pueden ayudar a que esos retos del milenio sean más fáciles de conseguir en el futuro. Y os diré una cosa que viene al hilo también de lo que hablamos en la mesa, ¿no?, de la importancia de la transparencia, y esa palabra que en español tiene una traducción malísima, esto del rendimiento de cuentas, ¿no? Es extremadamente importante. En el ámbito donde nos movemos, para que os hagáis una idea, y esto va al hilo del trabajo en Naciones Unidas, se calcula que son necesarios unos 66.000 millones de dólares al año para poder erradicar la pobreza extrema en el mundo, y que se necesitan no menos de unos 7 billones para poder implantar la infraestructura adecuada en los sectores básicos, productivos, de los países en vías de desarrollo. Estamos hablando de cantidades muy grandes. Naciones Unidas, como sabéis, está promoviendo la idea de que los datos, tanto abiertos como no, en la confluencia, si queréis, un poco entre el Big Data y el Open Data, están en esa intersección el futuro de conseguir que estos problemas se puedan resolver. Y el número uno principal problema que encontramos en casi todos los sitios es la falta de transparencia y el incremento constante de la corrupción. El año pasado, la Web Foundation, alguien lo comentó antes, hicimos un proyecto que para nosotros fue, en un cierto sentido, un experimento, que fue la creación del primer estándar internacional de contratación pública, el OCDS. Y una de las ideas de por qué lo hicimos era para ver si se podía aportar algo en esta materia y ver si podíamos convencer a gobiernos nacionales de todo el mundo de la implementación en base a la transparencia. En algunos casos, tampoco os voy a engañar, en base a la innovación, porque depende del país, pues uno tiene que tunear el discurso, ¿no?, un poquito, para que el político de turno lo compre.
Y la cosa funcionó relativamente bien, con 7 o 8 países ahora mismo realizando la implementación, una alianza que se creó que se va a ampliar dentro de 6 meses aproximadamente y el estándar está ahí, se publicó, ¿no? Entonces hay iniciativas que veo que poco a poco están avanzando en la idea de mejorar lo que tenemos a día de hoy. Carlos ya mencionó el barómetro, yo no me voy a parar mucho en ello, solo os voy a decir que lo que encontramos este año, los que no lo conozcáis, es un estudio que hacemos este año por segunda vez, donde analizamos este año 86 países en base a una serie de indicadores y 3 subíndices sobre el contexto en el que se mueve una iniciativa, la implementación de la iniciativa en sí y el impacto que tiene en el territorio. Y podéis ver la comparativa. Bueno, nosotros siempre lo publicamos todo en la web en formatos abiertos y gratuitos y con licencias de reconocimiento puras y duras y podéis hacer lo que queráis con ello. Este año lo que vimos era que lo que más está faltando, y vale lo que comentó Julián antes, es que los datos abiertos se vean como una iniciativa político-legal. Se sigue viendo en muchos países como abrir un portal y poner datasets. Y lo siento, eso no son datos abiertos. Eso queda muy bien, sobre todo desde el punto de vista de un gobierno, pero yo todavía estoy por ver, y nosotros estamos haciendo un estudio en colaboración con varios partners, que alguien demuestre que eso es la mejor manera de hacer Open Data. Todavía no lo sabemos, es muy pronto. Yo diría que no, me da que no. Y me da que no porque no tenemos suficiente trasfondo legal que soporte las cosas que se hacen ahí. Y en muchos casos, y no, ya lo hemos comentado más una vez, no interesa ni siquiera, lo cual es un problema. Este año es un año muy importante. Es un año muy importante porque os comentaba las Naciones Unidas. Muchos de vosotros seguro que conocéis el charter del G8 de Open Data que se lanzó en el año 2013. Una serie de principios y buenas prácticas en las que los países entonces G8, ahora G7, acordaron de cómo se tenía que hacer Open Data para hacerlo bien. En mi opinión, estaba bien, pero podía estar mejor. El año pasado, Naciones Unidas lanzó la revolución de los datos y el G20 empezó a hablar de datos abiertos, atención, dentro del Comité de Anticorrupción. ¿Vale? Vuelvo al tema de la transparencia y el rendimiento de cuentas. Vemos que cada vez hay más iniciativas a nivel internacional y yo acabo de llegar de una reunión en donde estamos intentando coaligarlas todos, ¿no? La del G8, G20, Naciones Unidas y algunas otras, en 3 grandes áreas que creemos que son las más importantes en las que trabajar y que han salido aquí en la mesa en varias ocasiones. Unas en estándares, tanto a nivel técnico como a nivel político-legal. Llamemos a las cosas por su nombre, llamémoslas igual, hagamos que funcionen a través de silos, a través de diferentes jurisdicciones a nivel internacional. Otra es lo que llamamos medición de progreso, que hagamos algo que todos puedan aspirar a ello. Pensar que donde nosotros más trabajamos, por ejemplo, que decía antes, en países en desarrollo, no es el otro mundo, ¿vale? Nosotros somos el otro mundo. En el otro mundo, el supuesto otro mundo, donde son pues como 3/4 de la población mundial, ni está ni se le espera al Open Data, ¿vale? Y tienen otros problemas muy diferentes y mucho más complicados de los que hemos hablado hoy aquí. Y muchas de las cosas que hablamos aquí son un poco ciencia ficción para ellos, como podéis entender. Y luego, una parte tercera que también se ha hablado bastante, que es capacitación. Existe mucho desconocimiento, existe una necesidad muy importante de poder entender esto bien y poder implementarlo bien y hacerlo bien. Nosotros hemos pilotado muy recientemente en Indonesia, hemos abierto un laboratorio de Open Data, donde estamos haciendo un poco de entidad independiente intermediaria entre el Gobierno nacional, el Gobierno local, por un lado, y por otro lado la sociedad civil, los periodistas y las universidades. Y está funcionando extremadamente bien, porque estamos intentando entender las necesidades de cada uno e intentando poner de acuerdo las agendas. ¿Hay tensión? Claro que hay tensión, la hay todos los días, pero se están consiguiendo avances poco a poco bastante interesantes. Básicamente, por cerrar, nosotros desde la Fundación estamos promoviendo una, digamos, nueva aproximación a los datos abiertos que lo llamamos el derecho al dato, que va mucho en la línea del derecho a la información y que creemos que es extremadamente necesario que se tenga en cuenta de una manera legalmente adecuada, cosa que creemos que a día de hoy no se tiene en cuenta de forma suficiente, y os hablo a nivel global, no solo aquí o en países más ricos o menos ricos, es a nivel global. Y esperamos que en el futuro
entre estos pilares que os comentaba antes, de estándares, progreso y capacitación, podamos todos avanzar de forma uniforme por algo que es lo que debería haber sido el Open Data en sus principios y no fue. Y tenemos ahora una oportunidad, y no voy a volver a la curva, pero ya la conocéis de sobra. Esperemos que no nos pegamos el batacazo. Yo soy optimista, y Carlos y Chus y algún otro que me conoce muy bien, yo siempre soy el pesimista, siempre. Yo soy el del vaso medio vacío, siempre, toda la vida. Pero hasta yo soy optimista porque, lo que os decía, yo estoy vislumbrando un momento capital en el que pueden pasar cosas muy buenas para la ciudadanía. Gracias. Bien, gracias, Josema. Bien, tenemos un poco de tiempo para el debate. He estado mirando un poco lo que había por Twitter. Había una cuestión sobre dónde entraba la LPD. Yo creo que está más o menos respondido, que entra como un poco como excusa, ¿no?, en algún caso. De todas formas, a veces para decir que no, la cuestión podía ser todo lo que hay que hacer con respecto a disociación de datos, etcétera, si sería posible compartir herramientas o metodologías. Es decir, es un problema que nos vamos a encontrar, se puede encontrar mucha gente. Es una pregunta que lanzo. ¿Hasta qué punto se pueden compartir herramientas o metodologías para estas cosas? O si ya está maduro el tema. Sí. Bueno, vuelvo un poco a repetirme a mí mismo. No es un problema tecnológico, es un problema de interoperabilidad y de consenso. O sea, ¿hasta qué punto se podrán compartir? Hasta el punto que encontremos estándares comunes sobre los que construir esa tecnología. O sea, la tecnología aquí tenemos tecnología de sobra y tenemos varias opciones de tecnología múltiples para elegir a la hora de construir cosas sobre el Open Data. Lo que tienen que ser interoperables son los datos. La tecnología al final se construye sobre los modelos de datos. Es importante también hablar con cierta propiedad e independencia tecnológica cuando se habla de estas cuestiones de interoperabilidad. Es decir, son modelos de datos, no son vocabularios. Vocabularios es un término sesgado que viene, de hecho, en los últimos meses, esto lo he oído en la Comisión Europea, multitud de ocasiones. Vocabulario es jerga que viene asociada a una tecnología concreta, cuando toda la vida esto se llamó modelo de datos, no vocabulario. ¿De acuerdo? Más cuestiones en este aspecto, pues es importante diferenciar entre esa interoperabilidad semántica, entendiendo la semántica simplemente como algo que consiste en entenderse entre nosotros, es decir, es importante definir qué datos hay que publicar, cómo son esos datos, qué formatos llevan esos datos, pero de forma siempre independientemente tecnológica, y luego aplicaremos la tecnología sobre ese modelo de datos común para realizar soluciones. Es así de simple. Es decir, si somos capaces de crear modelos de datos que sean agnósticos desde el punto de vista de la tecnología, luego será mucho más fácil que cualquiera pueda crear cosas sobre esos datos y compartir distintos tipos de tecnología a la elección de cada uno, según la tecnología que cada uno domine mejor o según la tecnología que cada uno crea que en cada ocasión es más adecuada o que aporta un valor añadido en esa ocasión en específico. ¿De acuerdo? Lo que no podemos poner es nunca la tecnología por delante de la necesidad. Vale. Creo que... Sí. Bueno, es complicado esto de dar una respuesta a alguien que está en la mesa y tener que estar mirando al micrófono, así que no te enfades porque no te esté mirando. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que has comentado. Creo que Enrique, en primer lugar, estaba preguntando sobre otros temas relacionados con la anonimización de los datos, etcétera, pero bueno, no entrando en ese tema, ahora que has hablado de interoperabilidad y vocabularios, los vocabularios en absoluto están asociados a ningún tipo de tecnología. Creo que además en mi presentación he hablado muy claramente sobre este tema. He hablado en muchas ocasiones de formatos comunes, estructuras de datos para un CSV, estructuras de datos para un proporcional RDF o para cualquier otra cosa. Es cierto, son modelos de datos que son consensuados y pueden estar descritos en una base de datos relacional o pueden estar escritos en un CSV o pueden estar escritos utilizando cualquier tipo de tecnología. Creo que es una equivocación si damos ese mensaje
a la audiencia comentando que precisamente hablar de vocabularios es hablar de una tecnología concreta. Hablar de vocabularios es acordar qué significan los términos que estás utilizando y cuáles son los atributos que puedes aplicar a cada uno de esos conceptos sobre los que estás tratando. Y eso se puede hacer perfectamente con un CSV, que es algo que los periodistas pueden utilizar, que los desarrolladores pueden utilizar, o una estructura en JSON que un desarrollador web puede utilizar perfectamente. Estoy completamente en desacuerdo con ese comentario. Me agrada que haya debate, o sea, es a lo que venimos. La cuestión puedes estar perfectamente en desacuerdo. Me remito, como siempre, bueno, a lo que hay que mirar son los hechos. Entonces, por un lado, lo repito, ya no es solo que lo haya oído en múltiples reuniones últimamente en la Comisión Europea, que como todos sabemos empezó apostando por vocabularios y ahora bueno, es público. O sea, podemos ver en la próxima conferencia en la SEMIC, en la Semantic Interpolative Conference del 2015, veremos que en el programa ya no hablan de vocabularios ni de taxonomías, sino que hablan de modelos de datos y de datos de referencia. ¿Por qué? Porque quieren mantener una separación mayor entre lo que es la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad tecnológica, que es lo lógico y lo adecuado y lo que recomienda el esquema de interoperabilidad europeo. Por otro lado, bien, sí, el discurso, que no tengo nada en contra del discurso que ha realizado en cuanto a modelos de datos, estandarización, etcétera, pero luego si vemos la realidad, los modelos de datos que se proponen están documentados como vocabularios en los que está completamente conectada la parte tecnológica con la parte de semántica. No hay separación ninguna. Es decir, tú te miras la especificación y hay ejemplos en una tecnología concreta que está completamente ligada a la parte semántica. No se hace como en otras ocasiones, por ejemplo, el Open Contractive Data Standard, que es un estándar completamente independiente, es un estándar de interoperabilidad semántica y completamente independiente de tecnología que luego se puede implementar con la tecnología que tú quieras y que consideres más adecuada en cada caso. Una aclaración, no tengo nada absolutamente en contra del Linked Data. Creo que como cualquier otra tecnología es muy apropiada en otras ocasiones, en algunas ocasiones, y muy o poco apropiada en otras ocasiones. Lo que creo es que cada uno tiene que tener la posibilidad de optar por la tecnología de implantación que cualquiera crea más adecuada en cualquier momento. No tiene que ver la interoperabilidad semántica con la interoperabilidad tecnológica y hay que saber mantener esas dos capas separadas. Voy a intentar ir al rescate. Porque yo creo que esta no era la pregunta. A ver si yo acierto con la respuesta. Yo creo que la pregunta era diferente y no era tecnológica. ¿Estoy en lo cierto? Bien. Me remito a lo que decía antes. Sí es posible llegar a... ¿Por qué siempre que hablamos de estándares tenemos que hablar de estándares técnicos? Mi mujer piensa que son estándares de comportamiento cada vez que me voy a hablar, y es pedagoga. Veréis, a los niveles que os comentaba antes, donde se negocian la parte política, lo que se intenta en principio es llegar a un acuerdo de cómo tienen que ser los principios. En los charters lo que estamos haciendo, por ejemplo, es acordar 5 grandes principios y luego después de esos grandes principios lo que se acuerda es un anexo técnico y de soporte, que llega hasta un nivel de definición determinado que luego puede ser implementado a nivel nacional o subnacional. Esa es la idea que tenemos. ¿Es posible? Es posible. Habría que adaptarlo. Es un poco la transposición de una directiva europea. No es tan complicado, es bastante más sencillo que eso. Pero para que os hagáis una idea de los 5 principios que estamos trabajando, que los estaba justo revisando ahora para no equivocarme, muy rápido. Abiertos por defecto, ¿vale? Calidad y cantidad, usable por todos, que sirva para mejorar la gobernanza y que sirva para innovar. Son bastante sencillos, ¿vale? Y luego dentro de estos principios hay una pequeña definición y luego hay un anexo técnico, etcétera, 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 ¿vale? Y esto se irá evolucionando. Los que no conozcáis el del G8 podéis mirarlo, que ya tiene desarrollados los principios y el anexo. Y sí, es posible, hasta un determinado punto de desarrollo. Que yo creo que la pregunta iba más por aquí, que no por la parte técnica. A ver, ¿alguna pregunta?
Vamos ahí. Buenas. Una pregunta que va dirigida a Carlos, pero por la idea inicial que ponía de lo del tejado. Bueno, son dos. La primera tiene que ver con el hecho que estabas planteando de que hemos empezado la casa por el tejado y cosas parecidas. ¿Tiene sentido que una organización, que por ejemplo, el dato abierto, antes de ser dato abierto, es dato interno de una organización? ¿Tiene sentido que una organización se ponga a publicar datos abiertos si internamente no ha, digamos, controlado, pues, por ejemplo, el nivel de acceso, el nivel de calidad, digamos así, utilizando alguna palabra terminológica? Si dentro no hay un buen master data, vamos a llamarlo así. Esa sería la primera y la hago un poco extensiva a todos. Y era la segunda. Tiene que ver con el dinero, con el retorno de la inversión. Por mi background, yo, por ejemplo, yo sí que conozco que, por ejemplo, con información geográfica, por el tema de Inspire, en algunos países, por ejemplo, en Dinamarca, hace unos 7 u 8 años, sí que hicieron buenos estudios sobre el impacto que tenía, pues, por ejemplo, liberar información. En el sentido, no solamente lo que podía servir de ahorro para una organización, sino el impacto dinamizador económico, más inclusive hasta la posible recuperación vía impuestos de ese tipo de iniciativas. Y, por ejemplo, me acuerdo de un trabajo de Mordenlind que decía que, por ejemplo, que lo que habían hecho de estandarizar y unificar todo el sistema de direcciones y darlo como dato abierto, sí que había sido, digamos, rentable y habían conseguido medir el impacto. Pero en otras áreas, como que era la cosa difícil. Estoy hablando de hace, pues ya ha pasado tiempo, pero ¿cómo está el estado de la cuestión? Ya empiezan a haber estudios que empiezan a intentar entender, no globalmente, sectorialmente o en un tipo de dato concreto, el impacto de haberlo dejado libre? Gracias. Bueno, en cuanto a la primera parte, claro que tiene sentido. Tiene sentido con el objetivo de que los datos, esas transformaciones internas llevan tiempo, llevan mucho tiempo, es un poco la conclusión a la que llegué yo a la que quería llegar antes. Al final, el Open Data es pura colaboración y todos sabemos lo compleja que es la colaboración dentro de una administración. O sea, ya simplemente, ya sea más grande o más pequeña, son muchas áreas, organismos, etcétera, que tienen que ponerse todos de acuerdo, colaborar, establecer procedimientos comunes, etcétera. No se hace de un día para otro, nunca. ¿De acuerdo? Es complejo, es complicado y lleva tiempo. Claro, ponerse a organizar todo eso y esperar a que todo eso pase para que los datos puedan llegar luego a los ciudadanos es también demasiado retrasar el impacto de los datos en la vida real de las personas, ¿de acuerdo? ¿Por qué digamos que lo que hay que hacer es un compromiso, ¿no? Es trabajar en paralelo, y de hecho es lo que se está haciendo en la mayoría de los casos. Bueno, no realmente, o sea, se está muchas veces priorizando la parte de hacer que los datos lleguen a la ciudadanía sin trabajar en paralelo la otra parte, que es la que hace que esto a largo plazo se sostenga, ¿de acuerdo? Lógicamente tiene sentido hacerlo así, trabajar en las dos partes en paralelo. De hecho, y a lo mejor esto ya es una cuestión más personal, pero por lo que veo, las tendencias y porque trabajo a diario en esto y es a lo que me dedico, mi apariencia es que estamos equivocando un poco los objetivos, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo aquí nunca es ni ha sido el tener un catálogo de datos, ¿de acuerdo? De hecho, el catálogo de datos es una especie de parche temporal para solventar precisamente este problema de que los datos acaben llegando a la gente. Aquí el objetivo es tener infraestructuras de datos interoperables y ya está. Que eso nunca fue, bueno, es un objetivo ya de muy largo plazo en la administración, desde que tenemos las TIC prácticamente, pero con la gran diferencia ahora es que nunca se había planteado que esas infraestructuras de datos interoperables fueran también abiertas hacia afuera, que es lo que queremos y lo que demandamos ahora con el Open Data. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que más o menos eso contesta la primera pregunta. Y en cuanto al tema del impacto, es muy complejo el analizar el impacto, pero bueno, en eso estamos también. O sea, ya hemos llegado a un estado de madurez en las políticas, en el análisis, en el trabajo que hemos realizado durante todos estos años en el Open Data, para llegarnos también a plantear ese punto, y de hecho estamos trabajando en ello. De hecho, el barómetro tiene una parte también de análisis de impacto, ¿de acuerdo? Y hay una conclusión muy interesante que no mencioné antes, que en el barómetro, en los datos recogidos en el barómetro, se observa una correlación directa entre la calidad de la preparación de la iniciativa de datos abiertos, es decir, entre todos estos datos, estos todos pasos
primeros de preparación que hay que hacer antes de publicar los datos y el impacto que se obtiene al final con esos datos. Es decir, aunque pueda parecer obvio, para mucha gente a lo mejor no lo ha sido. Si no preparas bien tu iniciativa, puedes obtener algo de impacto, pero no vas a obtener tanto impacto como si haces esa preparación previa que es necesaria. Cada vez hay más análisis y hay varios que se están poniendo en marcha, sobre todo sobre sectores concretos, porque estamos en ese punto de ver, no tanto por analizar el retorno de la inversión en sí mismo, sino por analizar el impacto real, que es lo que hay que analizar, porque al final esto lo hacemos para eso, para que tenga un impacto en la sociedad de todo tipo. Lo que queremos es analizar, de verdad, cuánto de lo que hacemos está llegando, se está transformando de verdad en ese impacto y qué necesitamos modificar o adaptar para maximizar ese impacto. Y en ese campo hay varios proyectos que esperemos que empiecen a dar sus frutos, pues probablemente ya durante este año, el que viene, y con un poco de suerte nos podríamos ver el año que viene y centrar a lo mejor más el debate sobre el impacto, que al final es por lo que estamos haciendo todo esto. Una pregunta más, decían, por allí. Hola, buenos días. Soy Enrique y tengo la suerte de trabajar en esto de los datos abiertos y también de ser funcionario. Como funcionario que soy, trabajo 7 horas y media. Entonces, ahí que estáis 6 expertos en datos abiertos, me gustaría que me ayudaseis en mi trabajo y a qué dedicar mi tiempo, mis 7 horas y media. Yo llego por la mañana y no sé qué hacer. No sé si me tengo que dedicar a conseguir publicar nuevos conjuntos de datos o a actualizar los que tenemos o a meterme en temas de APIs, servicios web, tal vez Linkedata, Óscar, semántica, ontologías, tal vez en la difusión de información tanto internamente como externamente, o a participar en hackatones, datatones, concursos, o a temas de interoperabilidad y estandarización, o a políticas internas de datos abiertos, o a fomentar la participación de la ciudadanía. Lógicamente también os tengo que decir todo esto a coste cero. ¿Qué me podéis decir? Gracias. Bueno, creo que viene muy bien la pregunta porque yo creo que nos va a servir para concluir la mesa. Yo creo que con una respuesta de cada uno, pero yo lo que os pediría es que, dado el tiempo, que os centréis en lo que consideráis lo más importante, el principal mensaje. Enrique, pues yo te diría que todo eso y en orden. Es decir, como en un menú, dice, me traes todo y en orden. Es decir, pero poniendo un poquito más, por no decir tal tontería, lo primero de todo, si tienes una iniciativa, manténla. Hazla sostenible. Es decir, insisto en que hay iniciativas que se han ido abajo y no hay cosa peor que iniciativas que se empieza a ver problemas de que los datos no se actualizan. Eso desde el punto de vista de un utilizador, eso es un desastre. Es decir, nadie va a querer estar en un portal en el que ve que hay datos que no se actualizan, porque puedes tener la mala suerte de que sea el tuyo, ¿vale? Continuar creciendo en los datos y, sobre todo, una cosa importante, es decir, mejorar la calidad de los datos que tengamos. Es decir, no solamente mirar cuántos conjuntos de datos estamos proyectando hacia afuera, sino la calidad de los datos que yo estoy proyectando. Y cuando me refiero a calidad, no estoy en tecnología. Me estoy refiriendo a que esos datos sean de la granularidad menor posible y que estén lo más alineados con las necesidades de quien está al otro lado, ¿vale? Sean periodistas, sean reutilizadores empresa o sea quien sea. Yo creo que con eso podremos tener una iniciativa saludable y a partir de ahí hackatones, lo que sea, lo decía, para eso están los sábados. Es que se te ha olvidado decir que eres funcionario, pero te he visto algún sábado en un hackatón. Entonces, igual que yo, que soy funcionario y me he visto algún sábado en un hackatón. Yo creo que, además de todas estas cosas, por supuesto, todos esos elementos, además sabes muy claramente que, por ejemplo, en la norma de la que hemos estado hablando, casi todos esos elementos aparecen como indicadores que se utilizan dentro de la norma. Uno de los aspectos que no tienes que olvidar tampoco, aunque parezca raro, es el de tu propia organización. Conseguir que tener muchos líderes como tú dentro de tu propia organización, dentro de tu ayuntamiento, que son líderes de Open Data porque ellos mismos se lo creen y están dando servicio al resto de departamentos o al resto de administraciones, haciendo que el primer reutilizador sea el ayuntamiento, creo que es fundamental. Muy rápido, porque
estamos concluyendo. Yo te animaría a que siguieras buscando, que no cejes en la búsqueda. Buscando referentes de otros proyectos, ¿no? De entidades. Me ha parecido que trabajas en un ayuntamiento, ¿no? Pues otros ayuntamientos como el tuyo que estén haciendo cosas y le esté saliendo bien. ¿Y por qué sale bien en un sitio y en otro no? Y luego busca aliados también, líderes, ¿no? Como quieras, pero aliados que te ayuden en tu inquietud, ¿no? A satisfacer esa inquietud. A nivel interno en tu propia organización, pero también fuera, ¿no? Seguro que los vas a encontrar si los buscas. Yo lo pondría mucho más fácil. O sea, básicamente, la respuesta es, tú no lo puedes hacer todo. La respuesta es, tenéis que organizaros. Tú tienes que saber cuál es tu rol y tú tienes que dedicarte a ciertas cosas porque tú no lo puedes hacer todo. Y mientras no haya esa organización dentro de tu organización, mientras no haya una clara división de roles, mientras no tengáis claro ese roadmap, que parece que lo tenéis claro, por lo menos las cosas que debéis llevar a cabo, y mientras no tengáis esa organización interna que le dé soporte, por mucho que tú te esfuerces, va a ser difícil que salga algo grandioso, digamos, adelante. ¿De acuerdo? Bueno, hablaba en primera persona, pero me refería al equipo. Me refería a un equipo pequeño, pero equipo. Bueno, si es un equipo, entonces nada. Porque yo te iba a decir que no lo hicieras, te iba a decir, no le hagas caso a Chus porque te vas a herniar. Vas a acabar matado. Si tienes que hacerlo todo tú solo... Pero ya lo decía Óscar, y yo creo que Carlos ahora también. Hay que buscarse amigos, un montón de ellos, un montón. Y además que sepan de todo. Y como decía Óscar, y que quieran salir los sábados, pero de hackatones, no de copones. Muy bien, pues ya para concluir, yo creo que la pregunta ha sido muy oportuna para ver ese resumen final de cosas prioritarias. Y yo recuerdo una de las transparencias de Carlos, la del dominó. Hay una serie de piezas, hay que tenerlas todas ellas para que al final funcione la cosa. Si falta alguna, bueno, que no esté muy lejos. La siguiente. Y por destacar, pues se ha hablado bastante de la atención a la utilidad de los datos, lo que nos piden y su calidad. Temas de estandarización, de licenciamiento, para que tengan un acceso real, se pueda acceder realmente a ellos. Compromiso de actualización para que alguien pueda utilizar esos datos y saber tener seguridad de que los va a tener. Y sobre todo temas de gobernanza de la iniciativa, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. Es decir, implantar la iniciativa dentro de la organización con sentido para la organización y teniendo en cuenta todos estos aspectos.